Dios en un sentido, sino temas que nos conciernen para entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Y lo que vamos a ver la mañana de hoy es un tema que tiene que ver con la conciencia sometida a la palabra de Dios. Y quisiera que antes de introducir este tema me acompañaras a orar para que Dios pudiera purificar nuestras mentes y corazones para poder entender este tema con mayor claridad, con la dirección del Espíritu. Amén. Por favor, acompáñame a orar. Padre, a ti te pertenecen todas las cosas. Tú eres el Señor de nuestras mentes. Tú eres el Señor de nuestra conciencia, el Señor de nuestro corazón. Y a ti queremos dirigir esta clase hoy, Señor. Que tú seas el centro, que tú te lleves la gloria, que tú seas glorificado en medio de nosotros y que nosotros podamos entender cómo funciona no solo la conciencia, sino cómo la conciencia puede ser direccionada, dirigida claramente por medio de tu palabra y que nuestra conciencia sea purificada hoy, no solo por medio de esta clase, sino por medio de lo que tu palabra nos enseña acerca de este tema. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús, nuestro gran Señor y Rey. Amén. Y bien, como les decía, que hoy vamos a hablar del tema de la conciencia. Romanos 2:15 dice algo interesante, hablando acerca del juicio de Dios que está encima, está sobre toda la humanidad. Pablo llegó a decir que en el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Mostrando algo, va a decir Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Es decir, que el hombre fue creado con una ley escrita, inherente en el corazón. Y aunque el hombre no tenga ley, porque aquí está mostrando al gentil sin ley, está diciendo que esa conciencia es una alarma constante que lo acusa o lo defiende en sus razonamientos. Que al final el apóstol Pablo dice en el 16 que habrá un día donde Dios va a juzgar esos razonamientos. En el día del juicio Dios va a poner en la mesa todos los razonamientos de la conciencia del hombre. Pero bien, sabemos que Dios se la dejó a cada uno para que pueda sopesar si está haciendo lo bueno o lo malo. Y a modo de introducción quería decirte que un pastor una vez contaba que él intentó compartir el evangelio con el dueño de una charcutería. Este pastor cuenta que él se maravilló cómo funciona la conciencia del hombre en este momento que él estaba predicando. Ya que cuando él empieza a predicarle a este señor de la charcutería el evangelio, él le asegura no creer en Dios ni en la vida eterna y por tanto, en conclusión, no creer en el juicio eterno que viene para el incrédulo. Pero al final de la conversación, el Señor le asegura algo interesante. Y él le dice que él no había hecho nada malo en su vida. Y que siempre buscaba lo mejor para los demás. Entonces, luego de la afirmación de este Señor, el pastor le hace otra pregunta y le dice, si no habrá un juicio final, si no habrá un castigo para los malvados, es lo que él cree, la persona que le está predicando. Entonces él le dice, ¿por qué te preocupas tanto de hacer lo bueno ante la gente? ¿Por qué no haces lo que te apetece siempre? ¿Qué le impulsa a este hombre a hacer cosas buenas según su propio criterio? ¿Por qué entonces la Biblia, a pesar de que vemos que las personas no regeneradas no pueden hacer lo bueno en sí mismo, pero la Biblia nos está enseñando algo, que la conciencia puede informar a alguien de sus acciones, como lo acabamos de leer en Romanos 2:15? O puede, al contrario, como lo hemos visto también en la Biblia, la conciencia puede estar cauterizada, adormecida
silenciada y no informarle de una persona de lo que está haciendo, sea bueno o sea malo. Pablo llegó a decir en 1 Corintios 4, 3, 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Llegó a decir el pastor Tim Keller, a modo de introducción de este tema, que Pablo estaba diciendo aquí: mi conciencia está tranquila, pero esto no me hace ser inocente. La traducción de esta palabra inocente viene de la palabra justificar. Es decir, que Pablo no está diciendo que él se justifica en su conciencia, sino que es Dios que hace que su conciencia esté tranquila. Uno puede pensar, mis hermanos, hablando de este tema, y uno puede tener un concepto muy alto y muy elevado de sí mismo. Pero puede ser que aunque uno tenga un buen concepto elevado de sí mismo y decir, yo no tengo mala conciencia, puede que con eso signifique que en verdad, si tú eres cristiano, tú no tengas mala conciencia de tus acciones, no hayas hecho algo malo recientemente. O por otro lado, tu conciencia esté mal informada. Y por tanto, tu conciencia no es una balanza justa de lo bueno y de lo malo. Y antes de entrar a los puntos que vamos a ver hoy, yo quisiera decirte, además, que es que esta la conciencia se puede comparar a unos frenos estropeados en un vehículo. Puede que hagan su función a veces, pero no te puedes confiar de ellos. La conciencia del cristiano puede estimularlo a hacer lo recto delante de Dios en las situaciones de la vida, o puede no hacerlo. Ya que, como lo vamos a ver hoy, puedes tener una conciencia bien informada según la palabra y por tanto va a modelar tus acciones, o puedes tener una conciencia mal informada y eso también puede estar modelando tus decisiones. Y esto lo vamos a desarrollar en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver qué significa una conciencia sometida a la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver cómo se ve, cómo luce la conciencia así en la vida diaria. Cómo luce vivir con la conciencia sometida a la palabra de Dios en la vida diaria. Y en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de vivir con una conciencia sometida a la palabra de Dios. Porque como si nuestra conciencia está informada y nosotros accionamos, eso va a traer repercusiones en nuestra vida. Buenas, positivas y malas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a entrar en materia viendo el primer punto. ¿Qué significa tener una conciencia sometida a la palabra de Dios? Y como lo acabamos de ver en la introducción, quiero decirte que la conciencia en términos generales es la facultad humana para que permite distinguir entre el bien y el mal y que nos impulsa, por lo tanto, a actuar según lo que nosotros consideramos correcto. El hombre, aunque quiere muchas veces suprimir en su mente la sensación de la conciencia y por tanto la sensación de que no hay un Dios y un juicio presente y un juicio futuro sobre sus pensamientos y actos, siempre queda algún remanente en la conciencia de que lo que está haciendo puede ser incorrecto o no. Y de que de alguna manera la conciencia, cuando nos habla, nos está diciendo algo. Somos responsables por la acción que acabamos de hacer, o por la omisión, o por lo que dijimos, o por lo que no dijimos. Es difícil para el ser humano, para no decir imposible, poder callar a la conciencia.
Se habla de casos que ha habido personas hasta 20 y 30 años después de haber cometido un asesinato, y cuando todas las pruebas se colocan frente a él, hay personas por un lado que lo han negado rotundamente, incluso con las pruebas de ADN del crimen de él, habiéndolo cometido en su cara, y dicen no. Como hay otros que simplemente teniendo las pruebas en su rostro caen de frente al juez y le dicen, soy culpable. Es difícil poder silenciar la conciencia. La conciencia, como nos está diciendo la Biblia, se vuelve una guía para algunos de bondad, pero para algunos se vuelve una guía y un referente de condenación. Es una voz que te dice, estás actuando en bien para con Dios y para con los demás. O es una voz que te dice, aunque aparentes, aunque te maquilles, aunque disimules, estás actuando mal para con Dios y para con los demás. Entonces, en términos de la palabra de Dios, en términos del cristianismo, la Biblia no se considera una fuente de verdad moral independiente, sino que necesita ser educada y alineada con la palabra de Dios. ¿Han escuchado ustedes ese término? Mi conciencia no me dice nada, que yo estoy haciendo nada malo. Yo tengo mi conciencia tranquila. Y chismeó y hizo la mala acción y dijo, y en paz me acostaré, así mismo me levantaré, porque el Señor está conmigo. ¿De dónde he cometido esa mala acción? No, eso es una conciencia mal informada. Porque entonces, si estamos viendo en este primer punto, ¿cuál es el significado de una conciencia sometida a la palabra de Dios? Déjame darte un concepto. La conciencia sometida a la palabra de Dios se refiere o significa la guía moral y espiritual que un creyente busca en la Biblia para tomar decisiones y discernir el bien del mal. Esta idea este significado implica que la conciencia, entendida como la capacidad de discernimiento moral interna, no es autónoma, sino que debe ser moldeada, orientada por las enseñanzas de las Escrituras. Es decir, que nosotros creemos que la conciencia sometida a la palabra de Dios tiene que ver con una conciencia no independiente, sino una conciencia dependiente. Una conciencia que consulta constantemente en su interior lo que la palabra tiene que decir, y cuando no conoce lo que la palabra tiene que decir, esa conciencia va y se informa. ¿Será que tal decisión que voy a tomar es correcta, aunque yo sea libre en Cristo para tomar tal decisión? No lo sé, somos seres humanos. No lo sé. ¿A dónde consulto? Déjame ir a la palabra. Puede que yo esté mal informado de un tema. Puede que mi cosmovisión esté torcida. Por tanto, yo debo informar a mi conciencia qué es lo que voy a hacer. O si ya cometiste la acción, ¿será que lo que hice, mi conciencia algo me está diciendo? La persona se fue como triste. Después lo que yo le dije era verdad, pero se fue como triste. ¿Será que lo dije sin amor? Y tu conciencia te dice, lo hiciste sin amor. Fuiste duro con la persona. ¿Será que debo pedir perdón? ¿Qué dirá la Biblia de eso? Un cristiano bien informado va a buscar o trabajar acorde a una conciencia alineada con la palabra, o un cristiano mal informado va a buscar purificar su conciencia. Y este concepto que acabamos de ver de la conciencia sometida a la palabra implica varios aspectos. Implica en primer lugar, lo acabamos de decir, la educación de la conciencia. La Biblia entonces es vista para el cristiano como la fuente principal de verdad y guía para la vida. A través del estudio de la Biblia nosotros vamos desarrollando y formando
nuestra conciencia para poder discernir los principios éticos y morales que se encuentran dentro de sus páginas. Pero también con respecto a la conciencia entrenada, hay otro aspecto que nos ayuda, y es que cuando la conciencia está entrenada, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Nos ayuda a identificarla y a tomar decisiones que estén en consonancia con las enseñanzas de la palabra. Pero también una conciencia entrenada y sometida a la palabra nos ayuda a vivir con integridad moral. Es peligroso para un cristiano vivir con una conciencia mal informada, porque una conciencia mal informada lleva una vida desastrosa. Algo que algunos le llaman por allí, esta persona es de doble moral. En su casa es una cosa, en el trabajo es otra, en la iglesia es otra. Esas son conciencias mal informadas o conciencias silenciadas. Yo vivo aquí así, yo vivo aquí asado, no importa. Contar, los de la iglesia no conocen a los del trabajo no conocen a la iglesia y la iglesia no conoce a mi familia. Fin de la historia. Pero una conciencia bien informada también te ayuda a reconocer tu propia limitación. Es decir, que nosotros debemos saber que aunque tenemos una conciencia que está siendo informada, moldeada, educada por la palabra de Dios, esta conciencia también es imperfecta, está manchada por el pecado, por nuestra imperfección, está moldeada muchas veces por nuestras propias experiencias. Y recuerden que nuestro pecado y nuestras experiencias no son la fuente de verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra conciencia? ¿Cómo podemos despertar una buena conciencia delante de Dios? Llegó a decir el pastor Miguel Núñez, y lo cito: necesitamos tener una conciencia bien informada, fortalecida y santificada, para que la conciencia sea una guía segura y útil al creyente. Este precisa rendir todo su ser a la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 17, siempre recordamos este texto. Llega a decir: toda la escritura es inspirada, exhalada por Dios y útil para enseñar. Enseñar tiene que ver con la mente, para redarguir, para hablar de nuestros sentimientos, para corregir, para moldear nuestra voluntad, para instruir nuestra conciencia en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única forma de poder informar correctamente nuestra mente y canalizar nuestros sentimientos de manera correcta tiene que ver con instruir nuestra conciencia y guiarla por la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Ahora, si hemos visto por un lado que el someter la conciencia a la palabra de Dios tiene que ver con buscarla aquí y su consejo para purificarla y para someterla a lo que la palabra tiene que decir, me gustaría ir al segundo punto, que es cómo se ve una conciencia purificada en la vida diaria. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Y es que la palabra de Dios describe a la conciencia de una manera exhaustiva, detallada. La conciencia se llega a describir como buena, se ha llegado a describir como limpia. Pablo llega a decir que él tiene una conciencia sin ofensa. La Biblia llega a decir también que la conciencia puede ser mala, manchada, cauterizada y muerta. Puede servirnos como testigo. La conciencia puede acusarnos. La conciencia nos llega a ayudar a obrar correctamente. La conciencia incluso se vuelve una fuente de satisfacción. Es decir, que el que actúa bien
encuentra dentro de sí una especie de aprobación interna. Lo hice bien, ayudé al otro, aunque no sea cristiano. Pero sabemos que la conciencia tiene grandes limitaciones, como lo vimos en el último punto de la parte anterior. Tiene que ser limpiada, revisada, mantenida. A veces debe sujetarse a otros. La conciencia es débil, yerra, falla, se corrompe y llega a ser insensible. Es entonces a la luz de todos estos adjetivos y descripciones de la conciencia que podríamos preguntarnos cómo se ve diariamente la vida de un cristiano con una conciencia que está siendo transformada, limpiada e informada por medio de la palabra de Dios. Y ojo, esto no se trata de una supresión del sentido moral interno, porque si un cristiano ha sido informado por la palabra, sabe que hay cosas que son correctas y son incorrectas. Pero nosotros sabemos que si nosotros abandonamos el estudio constante de la palabra, si nosotros abandonamos la comunión con otros, esa conciencia aclarada como la mañana empieza a oscurecerse, empieza a, imagínense los límites dibujados, empieza a difuminar los límites de su propia conciencia y dice, bueno, esto me parecía malo, pero yo creo que puedo traspasarlo hoy. Entonces, por eso el cristiano necesita informar su conciencia diariamente. Pero ¿cómo luce en la vida diaria de un cristiano? Déjeme darle algunos ejemplos, porque a veces nuestras mentes entienden más la teoría es con ejemplos. Por ejemplo, le anima a obedecer al gobierno bajo el cual reside. Con excepciones, no se alarme, no se asuste, con excepciones. Le dice también, en otro ejemplo, que tolere a un jefe injusto, con excepciones. Y quise añadirle a las notas con excepciones, porque sé que algunos se alarmarían. Que tolere a un jefe injusto, por supuesto que hay excepciones, pero estamos hablando de una conciencia bien informada. Le ayuda a respetar la conciencia del hermano más débil. Un cristiano maduro en su conciencia sabe cuáles son sus límites con respecto al otro. Una conciencia también nos testifica de la realidad de nuestra dedicación espiritual. La conciencia a veces nos dice, estás buscando a Dios constantemente, te has arrepentido. Es una conciencia informada por el Espíritu. Estás buscando caminar con Dios, está bien, pero la conciencia también nos dice, no has pedido perdón, no fuiste misericordioso con esta persona. Predicaste el evangelio y dejaste a la persona en el pecado y en la ira de Dios y no le entregaste la gracia que hay en Jesús. La conciencia también nos informa de eso. Un cristiano puede tener, por ejemplo, para darte otro ejemplo, la tentación de mentir para evitar problemas. Pero si su conciencia está sometida a la palabra que prohíbe la mentira, el cristiano va a resistir la tentación y va a actuar con honestidad. ¿Te has encontrado en esta situación? Por ejemplo, hay situaciones donde no hay claridad en la Biblia con respecto a ciertos temas en específico. Pero el cristiano, a la luz de su conciencia, informada por la palabra, dice, voy a actuar con amor, con justicia y con compasión. Básico para la conciencia de un cristiano. Pero la conciencia también, otro ejemplo, puede ser un indicador, un baremo de pecado. Un cristiano puede sentir remordimiento, un cristiano puede sentir culpa. Es decir, que su conciencia bien informada le está alertando de algo. ¿No has sentido tu conciencia como una alerta roja con tu vida espiritual? Y suena, y suena, y suena, y suena, y se cayó todo, y aquí no puedes callarlo. Estás mal, estás mal, estás mal. Corre, corre, corre. No puedes silenciarla. Pero voy a dar más ejemplos, un poco más específicos, porque sé que se va a aprender mucho de los ejemplos hoy. En la toma de decisiones financieras, por ejemplo, ¿cuál es el conflicto? Veámoslo. Un cristiano recibe la oportunidad de un negocio
que promete grandísimas ganancias, pero requiere que mienta o engañe a los clientes. Su conciencia natural, la carnal, la vendida al pecado, puede racionalizar. Puede decir, bueno, Señor, perdóname, plata es plata, yo te pido perdón después. Discúlpenme el criollo, pero muchos piensan así, Señor, dinero es dinero, Venezuela es Venezuela, Señor, entiéndeme. Me dijeron divisa, ¿cómo digo que no? Pensando y racionalizando en su carne, todos lo hacen. Yo soy cristiano, la gracia de Dios me cubre. Aunque yo lo haga, bueno. No, el cristiano sometido a la palabra, dice Proverbios 11:1, dice, la balanza falsa es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Al someter su conciencia a esta verdad, el cristiano elige rechazar esa oportunidad que Dios le proveerá de una manera honesta y fiel. Pero fulano, piénsalo, es un buen negocio, es una pequeña mentira solamente que tú le vas a decir a ese cliente, es una pequeña, no es una estafa maliciosa. El cristiano bien informado en su conciencia dice, no, gracias. Otro ejemplo, en su forma de hablar, un compañero de trabajo le hace algo que irrita al cristiano. Y su primer impulso es desahogarse con otros, criticándolo o chismoseando sobre él. Su conciencia puede decirle, y bienvenido, he estado allí. Es solo un desahogo. Está diciendo la verdad. Háblale esta verdad a otro, no es chisme. Es que está diciéndole la verdad a otro, pero no es chisme. El cristiano informado en su conciencia y sometido a la palabra, piensa en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, bendecir a los oyentes. Consciente, el cristiano informado en su conciencia es consciente de que sus palabras pueden edificar o pueden destruir. Pueden bendecir la vida de una persona o pueden destruir, derribar la vida de esa persona. ¿Qué hace el cristiano? Abandona el espíritu del chisme que tiene dentro de sí y va y ora por esa persona y ora por sí mismo. Y le dice, Señor, sí, tenía algo contra esa persona, pero ayúdame a ser como Cristo. Y aunque mi conciencia quiere decirme que debo chismear y debo destruirlo verbalmente, Cristo le escupieron el rostro y no respondía con maldición, sino bendiciendo. Esa es una conciencia bien informada. ¿Quieres otro ejemplo? Otro ejemplo. El conflicto, ¿cuál es? Alguien lastimó profundamente a un cristiano. Piense en usted. Y su conciencia junto con sus emociones le gritan por dentro, no perdones. Siento que perdonar sería muy injusto para mí. La otra persona no merece mi perdón. La conciencia del cristiano, recuerda Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, y te da el ejemplo de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Una conciencia sometida a la palabra dirá en el momento del no querer perdonar, recuerda que a ti, alguien que conoce todo de ti, te perdonó, murió por ti. ¿Quién eres tú para no soportar un agravio de los demás? ¿Quién eres tú para no llegar y decirle al otro, sí, pero es que no es cristiano, no importa? Es un ser humano que lleva la imagen de Dios. Pídele perdón, te ofendí, perdóname. La otra persona, yo no te perdono, yo sí te perdono. Voy a actuar bien según Dios y no según mi carne. Te doy un último ejemplo. En el uso del tiempo. El cristiano se siente tentado a pasar todo su tiempo libre en distracciones sin sentido. Ocio excesivo, entretenimiento frívolo. Su conciencia le dice, es que necesitas relajarte. Tranquilo. No estás haciendo nada moralmente malo y por un lado es así.
Pero el cristiano recuerda pasajes como Efesios 5:16 que le dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano, por tanto, dice, está bien, yo puedo entretenerme un poco, pero debo buscar oportunidades para servir, bendecir a los demás, oportunidades para estudiar la palabra, pasar tiempo de calidad con mi familia, ser un regalo para la vida de otros. Así me toca sacrificarme. Con todos estos ejemplos, nos ilustran que someter la vida o la conciencia, mejor dicho, a la palabra de Dios no es una tarea fácil. Incluye sacrificio del carácter, del yo, la muerte del yo, para que la conciencia pueda ser purificada y lavada. Y todos estos ejemplos y más, cada uno de ellos podamos vivirlo con claridad y con una conciencia limpia delante de Dios. Amén. Pero eso nos lleva al último punto. Y es que cuando nosotros tomamos algún tipo de decisión que parte de una conciencia informada por la palabra de Dios, toda acción genera reacción positiva, impactos positivos o impactos negativos. Y eso se hace evidente para el cristiano cuando, por ejemplo, viendo las situaciones anteriores, muchas veces hay personas en un puesto de trabajo, optando a un puesto de trabajo, quedan en el concurso, ganan el concurso, llegan al lugar de trabajo, le dicen, bueno, las condiciones son estas, la única es que debes mentir. Y el cristiano bien informado dice, gracias por el puesto de trabajo, pero no. Me rehúso éticamente a hacer esto. A Dios no le agrada. La consecuencia, firme su carta de renuncia. Yo no me esperaba esto. Tengo 20 años en esta empresa. Tú decides, o mientes, lo haces. O silencias aquí y lo haces, o lo dejas de hacer y esta es la consecuencia. No es porque la decisión tomada por la conciencia informada por la palabra es mala, sino que déjame decirte que una conciencia informada por la palabra de Dios va a chocar con la cosmovisión del mundo. Por un lado, tiene consecuencias positivas, es decir, que el cristiano obtiene con una conciencia limpia una paz interior con Cristo. Pero también trae una contribución a la sociedad, ya lo vamos a ver. El cristiano obtiene con una conciencia purificada paz y propósito porque dice, si Cristo me salvó y me está purificando mi conciencia, yo estoy en paz con Él en mi interior, yo voy a confiar en la providencia de Dios. No importa lo que las consecuencias traigan. Me botaron del trabajo, la gloria sea para Dios. Me tuvieron que despedir de, esa comunidad, ese edificio no soportó que yo no mintiera en los estatutos y no dijera que se estaban robando el dinero. No, yo lo dije. Y bueno, ahora no me quieren en mi comunidad, la gloria sea para Dios. La verdad tenía que ser dicha. Pero también trae transformación personal, porque tu carácter es moldeado, y social, porque muchas veces va a impactar la sociedad en la manera como ve la ética y la moral del cristiano. Una conciencia bien informada también trae resistencia en medio de la adversidad. Quisiera desconfiar en medio de este conflicto, en medio de esta crisis financiera que tengo de salud. Quisiera desconfiar. Mi conciencia me dice, mi carne lo justifica. Quéjate. Mi conciencia me dice, no te quejes, resiste. La palabra dice que el Señor es tu provisión y Él es tu guarda y Él es tu sostén, Él es tu castillo fuerte. Una conciencia bien informada se vuelve un ejemplo de resistencia en la adversidad. Y de estos impactos positivos quiero darte ejemplos históricos. Martín Lutero, durante la Reforma Protestante, sometió su conciencia a la autoridad absoluta de la Biblia.
y llegó a la conclusión por la palabra de que la salvación se obtenía solo por fe y no por obras. Esta convicción no solo llegó a transformar la conciencia de Martín Lutero, sino la sociedad donde Martín Lutero vivía, promoviendo a que la gente leyera la Biblia. Él tradujo la Biblia al alemán y trajo la alfabetización a la gente para que la gente aprendiera a leer, no solo los diarios y todo lo que había para leer, sino que la gente aprendiera a leer la palabra. La gente se alfabetizó y sentó las bases para un desarrollo histórico profundo en Occidente. Otro ejemplo, William Wilberforce, político del siglo XVIII, fue un cristiano devoto que fue motivado por su fe y su conciencia sometida a la palabra. Se dedicó profundamente a luchar contra la esclavitud. Obtuvo oposición política, resistencia, pero logró la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico, demostrando que su convicción cristiana y su conciencia sometida a la palabra generó un cambio social radical y positivo. Pero lamentablemente no todo es color de rosas e historias de victoria. Una conciencia bien informada por la palabra y accionando conforme a la palabra va a traer consecuencias negativas a la vida de un cristiano. Y es como te dije, no es porque las acciones sean malas, sino que esta es la contraposición de la conciencia del cristiano y sus valores contra los antivalores del mundo. El cristiano ha tenido que enfrentar conflictos contra la moral del mundo y el rechazo social desde que Cristo vino, desde que la iglesia es iglesia. Hemos tenido que oponernos a muchas cosas partiendo de nuestras conciencias informadas por la palabra. ¿Quieres que te dé ejemplos históricos? Hablemos de ejemplos históricos. Los mártires de la iglesia primitiva. Miles de creyentes se negaron a adorar al emperador del Sacro Imperio Romano y adorar a sus dioses paganos. Esta convicción que partió de una conciencia informada que les decía, Jesús es el Señor, no los llevó a un rechazo social, le dirán, no te quiero. Los llevó a la hoguera. Los llevó a la decapitación, los llevó al escarnio público en un coliseo comidos por leones, destrozados por espadas, asaeteados, burlados, escupidos. Tienes otro ejemplo mucho más cercano. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán del siglo XX, se opuso radicalmente al régimen nazi. Sometía su conciencia a los principios de amor y de misericordia y de justicia para todos por igual. Participó en una conspiración este cristiano para asesinar a Hitler, lo que lo llevó a su ejecución en 1945. Esto era un cristiano que sabía que su conciencia lo llamaba, le decía, todas las personas son imagen de Dios. Judíos, hindúes, musulmanes, llevan la imagen de Dios y no merecen una muerte así. Es injusto. Así sea el gobierno. Y puso su vida por esta causa. Pero volvemos a Martín Lutero para cerrar. Martín Lutero llega a ser excomulgado por el Papa en 1520. A Lutero se le llama a comparecer en la dieta en el concilio de Worms, convocado por el emperador del Sacro Imperio Romano. Ese día, 16 de abril, entra al tribunal delante del emperador, todos los príncipes del imperio y los delegados del Papa. Al lado de Lutero estaba en una mesa con sus varios escritos un hombre llamado Eck, que no fue el que debatió con él en Leipzig, pero le preguntó si los escritos eran suyos. Lutero le dijo a este hombre, sí, estos escritos son míos. Entonces este hombre le pregunta a Lutero si él se iba a arrepentir de sus herejías. Lutero le dice, dame tiempo para considerarlo.
el emperador le dice, te concedo un día. Al siguiente día le preguntan lo mismo, si se retractaba de sus herejías, si se arrepentía. Le dijeron que se estaba dispuesto a destruir sus escritos si estaba convencido por un argumento de estas personas, el Papa, el príncipe. Lo llegaron a acusar de las mismas herejías de Wycliffe y de Huss, condenadas por la Iglesia romana en 1415, los llamados prerreformadores. Y Lutero da una respuesta que aún resuena en las mentes de cada cristiano hoy. Y dijo, y cito, a menos que sea refutado y condenado por los testimonios de las Escrituras, o por una razón clara, ya que no creo ni a los papas ni a los concilios por sí mismos, pues es evidente que a menudo han errado y han contradicho. Estoy conquistado por las santas Escrituras que he citado. Y aquí lo interesante para el tema de hoy. Y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retirar nada, ya que no es seguro ni correcto hacer nada en contra de la propia conciencia. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Fin de la cita. En esta historia nosotros vimos, hermanos, que Lutero tomó la resolución firme de no pecar contra una conciencia bien informada. Lutero llegó a decir, prefiero tener la ira del mundo sobre mí que la ira de Dios. El mundo no puede hacer más que quitarme la vida. ¿Ves hasta dónde llegan las consecuencias de una conciencia bien informada? Nadie va a morir por una mentira. Nadie va a morir por algo que es falso. Nadie va a morir por algo que su conciencia lo acusa y le dice, es hipocresía, es engaño. Este hombre estuvo firme delante de 300 personas, un emperador, un papa, militares, que le dijeron, te vamos a quitar la vida si no te retractas. Pueden nada más quitarme la vida, pero no puedo pecar contra mi conciencia, que ha sido cautivada, presa de la palabra de Dios. Y esa es mi oración para cerrar hoy, hermanos. Que sea Dios ayudándonos a purificar y a lavar nuestras conciencias, o lavarnos de mala conciencia, y que el Señor nos guíe a tener una conciencia así como la de Lutero, purificada, clara y convencida de que la palabra de Dios no es una verdad más, sino la verdad absoluta, que puede informarnos a nuestra conciencia, hacernos vivir de una manera que agrada al Señor. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, ciertamente tú eres Señor de la conciencia. Y nosotros queremos que seas tú el guía y el sostén de ella. Padre, también te queremos pedir perdón porque nuestras conciencias muchas veces nos engañan. Nuestras conciencias racionalizan en la carne nuestro pecado. Nos lleva a pasar los límites y los linderos de la palabra de Dios. Y nos justificamos en nuestro interior con nuestras malas acciones. Perdónanos, Señor. Purifica nuestros corazones de mala conciencia y lávanos con agua pura, como dice tu palabra. Que cuando actuemos mal, nuestra conciencia esté informada por tu palabra, nos lleve a accionar de la manera correcta e incluso a arrepentirnos si hemos actuado no conforme a tus estándares. Purifícanos, Señor, con la sangre de Jesús y actúa en nosotros, sigue actuando en nosotros, porque hay una obra que tú te propusiste a hacer en nosotros y se la vas a terminar hasta el día de Jesús. Lava nuestras conciencias, Señor, para tu gloria y para el bien de los demás. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.